Hola amigos, amigas, amigues de Pride Connection México. Bienvenidos una vez más a otra capacitación slash sensibilización, porque esto es algo que creo que nada más Alain Pinzón, una persona que admiro mucho, puede dar este tipo de capacitaciones en donde no solo te hace aprender, porque yo ya lo he escuchado, sino que al mismo tiempo te hace empatizar, que creo que es una de las cosas más importantes que debemos de tener todos si de verdad queremos crear un ambiente seguro de trabajo para personas que viven con VIH dentro de nuestras empresas. Recuerden que el 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial del SIDA, ¿ok? Esto es un día en el que hacemos conciencia y en el que recordamos a todas las personas que hemos perdido por esta otra pandemia, muchísimo más grande, muchísimo más invisibilizada y muchísimo más antigua. Entonces, sin más, Alain, te dejo los micrófonos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Pride Connection México. Por favor, preséntate todos tus logros, todo lo que has hecho, porque de verdad eres una persona súper chingona y agradezco que estés aquí con nosotros, Alain. Cuéntanos. Muchas gracias, Alberto. Yo agradezco muchísimo a Pride Connection la invitación. Ya desde hace un buen rato queríamos pues estar acá con ustedes, y hasta que se nos hizo, me da muchísimo gusto estar con todas y todos ustedes. Yo soy Alain Pinzón y soy director general de Vive Libre. Vive Libre, pues nace desde hace 3 años y medio llevamos, parece que llevamos una eternidad, la verdad, por toda la carga tan inmensa de trabajo que hay, pero inicié yo con la iniciativa de un grupo de apoyo en 2019, así que pues desde ahí hasta este momento el grupo de apoyo sigue. Ahora el grupo de apoyo es virtual. Después de la pandemia, pues hicimos ahí unos cambios de presencial a virtual. Así que el grupo de apoyo, pues es para personas que vivimos con VIH y para personas que conviven con personas que viven con VIH, ¿no? Entonces no es nada más un grupo reducido de personas, sino pues es un grupo en realidad de apoyo que puede arropar personas que tengan inquietudes, que tengan una pareja cero discordante, que tengan un hijo o hija viviendo con VIH y pues también personas aliadas están ahí. Em, Eso es como lo principal de Vive Libre. Em, Ahora me gustaría muchísimo, por ejemplo, decirles, ay, ¿dónde está? Aquí está. Bueno, yo soy Alain Pinzón, soy el director y fundador. El día de hoy, lo principal que yo les quiero hablar es para la inclusión laboral de personas viviendo con VIH en este país. Em, yo fundo y dirijo Vive Libre desde hace 3 años y medio y tenemos un equipo de voluntarios pues muy grande. Vive Libre no tiene plantilla de empleados, nada más tiene plantilla de voluntarios hasta este momento. Y lo que hemos tratado de hacer es justamente dar una respuesta certera a las necesidades de personas viviendo con VIH en general pues para su desarrollo, para que se sientan más tranquilos, más tranquiles, tomando en cuenta que la epidemia de VIH está concentrada en México en dos diferentes poblaciones, que son o somos hombres que tenemos sexo con otros hombres y mujeres trans incluidas por supuesto en estas dos categorías, trabajadores y trabajadoras sexuales. Así que, pues nada, nos parece muy importante hablar de inclusión laboral de personas viviendo con VIH, entendiendo por supuesto que el estigma y los prejuicios y en muchas ocasiones la ignorancia atraviesan, ¿no? A partir también de muchas acciones que en las empresas estamos viendo nosotros. Nosotros principalmente recibimos casos por redes sociales, que es Twitter, Facebook, Instagram, principalmente y de boca en boca. Es lo que hemos estado pues recibiendo desde hace 3 años y medio. Eh, Al ratito les voy a platicar algunas cosas. Primero vamos a iniciar con algo que es muy sencillo, que me parece que se tiende a confundir bastante y eso es como lo principal que me gustaría que se llevaran el día de hoy. ¿Qué es VIH y cómo vamos a diferenciarle de SIDA? Bueno, pues el VIH, aquí hicimos una infografía en Vive Libre justamente a partir de
una burla que hizo este influencer Chumel Torres, en donde refiriéndose a algún tema político como acostumbra, dijo que para qué usabas condón si de todas maneras te iba a dar SIDA. Bueno, nos parece importante agarrar estas coyunturas en redes sociales para educar, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucho desconocimiento a partir también del VIH y el SIDA. No son lo mismo. El VIH, pues, es el virus de inmunodeficiencia humana que se transmite por vías muy específicas, ¿no? Que pueden ser sanguínea, perinatal o sexual. Principalmente esas tres. El 98% de las transmisiones, de 95 a 98% de las transmisiones en México son a partir de la vía sexual. ¿Ok? Entonces, el virus, pues es un virus que debilita el sistema inmunitario y que en última instancia causa el SIDA. Esto va a ocurrir si no hay tratamiento antirretroviral. Si hay tratamiento antirretroviral, las enfermedades definitorias de SIDA no suceden. Los linfocitos CD4, que obviamente son los que nos cuidan, son los glóbulos blancos que combaten las infecciones, pues obviamente si no hay tratamiento antirretroviral, lo que va a pasar es que el VIH empieza de alguna manera a, a tratar, ¿no? De suprimir todos estos linfocitos que son los CD4, que son los glóbulos blancos. Y entonces eso da paso a enfermedades definitorias de SIDA. ¿Por qué para nosotros en Vive Libre es importante diferenciar? ¿Por qué? Porque hay mucho estigma a partir del desconocimiento de estas dos categorías, ¿no? Nos parece también estigmatizante que constantemente en medios de comunicación, en el colectivo imaginario, ¿no? De la ciudadanía mexicana se piense que el SIDA te da. El SIDA no da. El SIDA ocurre cuando no hay tratamiento antirretroviral, hay una detección de VIH previa y muchas veces esto sucede a partir de varios años, ¿no? Entonces, el SIDA no es que te dé. También por ahí tuvimos una participación en la coyuntura de un influencer que se llama Just Stop, en donde se burlaba y decía que igual, refiriéndose a otro tema político, decía que, bueno, era un mito como los mitos de que te sentabas en los cines en los años 90 y te daba SIDA porque dejaban agujas con SIDA. O sea, es parte de este estigma, ¿no? A partir del desconocimiento, la desinformación y las ganas de burlarse también, ¿por qué no decirlo, no? Porque hay mucha gente que se burla de esta condición y, por supuesto, de las personas que lo vivimos. Como les decía, el VIH tiene formas de transmisión muy claras y no nos referimos nunca al VIH a partir del contagio, ¿no? Hay una transmisión de VIH porque son formas claras de la transmisión. No es que yo estornude y deje el teclado lleno de saliva y el siguiente persona lo agarre y ya le dé VIH. Eso no sucede, ¿no? Como por ejemplo con el COVID, con algunas infecciones o con algunos virus respiratorios que atacan las vías respiratorias o algunos virus que atacan el sistema tanto inmune como del estómago. Entonces, nos parece que actualizarnos, ¿no? En esta conversación de VIH también es hablar sin estigma y dejar de utilizar la palabra contagiar para referirnos a la transmisión de VIH. Siempre se dice que una persona vive con VIH y pues obviamente el adjetivo o esta palabra de se contagia, pues no entraría en ninguna de las descripciones. A partir también de esto, lo que yo preparé es por qué es importante hablar de VIH y SIDA en los espacios. En cualquier espacio, aunque estemos ahora hablando de puramente de espacios laborales, ¿no? En cualquier espacio, en las familias, en las escuelas, ¿no? Pero sobre todo en los centros de trabajo. Mostrar información acerca del VIH, pues obviamente nos va a dar una confianza más grande a las personas que lo vivimos. Vivir con VIH en este país es sumamente complejo, es difícil, el sistema de salud es como muy complicado, está lleno de trámites y sí me gustaría compartirles por lo menos algunas ideas generales a partir de la experiencia que tenemos con algunos usuarios, ¿no? Siempre el mayor problema
Y el mayor miedo después de enterarse que viven con VIH es, ¿qué voy a hacer? Hay dos preguntas centrales que siempre ocurren. ¿Dónde me voy a atender? Y eso tiene que ver con dónde trabajamos o quién es nuestro empleador y cómo le voy a decir a la gente que está cerca de mí. Y estas dos preguntas tienen que ver con los centros de trabajo. Entonces, a nosotros nos parece que si desde las empresas y desde los empleadores se toman decisiones para educar, ¿no? De forma visual a nuestra plantilla de trabajo, eso siempre va a hacer que nos mostremos con confianza al respecto de si alguien tiene VIH y necesita, por ejemplo, acudir a recoger su medicamento. Las personas que vivimos con VIH tenemos que estar medicadas toda la vida, ¿no? Es por eso que pues tenemos una calidad de vida larga, óptima, en la mayoría de los casos, y tenemos que estar regresando a los centros de atención clínica o hospitalaria toda nuestra vida. Eso tiene que ver también con pues la adherencia del medicamento. ¿Qué es la adherencia? Tomar tu medicamento todos los días. Nos hemos encontrado muchísimos casos en donde las personas, sobre todo que tienen un trabajo fijo, eh, sobre todo ellas, tienen muchísimo miedo a pedir permisos para salir a recoger sus medicamentos, para acudir a sus citas médicas, para acudir a las tomas de muestra. Las tomas de muestra que son en los laboratorios de las clínicas. Y eso genera otro tipo de problemas de salud mental. ¿Por qué? Porque las personas que vivimos con VIH, en donde tenemos, por ejemplo, un empleador o una empresa que no nos permite salir por nuestros medicamentos, aun cuando no sepan que van a salir por el medicamento, bastaría o sería suficiente, ¿no? Con que las personas que vivimos con VIH digamos que vamos a acudir a nuestra unidad médica, ¿no? Sin hacer mayor preguntas, porque también el tema de la confidencialidad es muy importante. Las personas que vivimos con VIH no tenemos la obligación de decir que vivimos con VIH a nadie, si no es nuestro deseo. Y en este caso es un poco problemático el que se entienda de esa manera porque justamente los empleadores o la gran mayoría de los empleadores tienen un problema con dejar salir a los empleados o a su plantilla a algún centro de salud, ¿no? Sin una explicación de por medio. Entonces, ¿cómo estamos haciendo canales de comunicación confiables, seguros, ¿no? En donde la confidencialidad se guarde, en donde tengamos parámetros de el resguardo de información, que además está protegida por la ley. El diagnóstico de VIH es un dato protegido por la ley. Eh, y parte de nuestros derechos humanos es la confidencialidad. Piensen por un momento en que ustedes se hacen una prueba de VIH y en algún momento salen reactivos. ¿Cuál sería su mayor miedo en este momento hablando de su trabajo? ¿El encontrar tiempo para atenderse? ¿El pedirle a su jefe o a su jefa que los deje salir para acudir a una cita médica? ¿El tomarse su medicamento a escondidas en el baño? Porque eso está pasando. Eso está pasando en muchas empresas, no nada más privadas, sino también de gobierno, desafortunadamente, ¿no? El vivir con VIH en los centros de trabajo se transfiere al miedo de ser descubierto, al que no encuentren mi pastillero, al que no encuentren mi medicamento, a que no me vean en la unidad médica, a que no encuentren mi resumen de alta si es que estuve hospitalizado y diga VIH o dado de alta por mejora de CD4 por VIH. A eso se refiere vivir con VIH y tener trabajo en este país. Entonces, nos parece importante desde Vive Libre primero empoderar a las personas que viven con VIH, decirles cuáles son sus derechos, decirles que ningún empleador tiene derecho a preguntarles ¿a qué va tanto usted al seguro social? ¿Qué es ese medicamento que se toma todos los días?
Necesitamos su incapacidad en donde venga el diagnóstico que usted tiene. Las incapacidades tienen dos modalidades, una para la clínica y otra para la empresa. La que va para la empresa no puede traer ningún dato acerca del diagnóstico de la persona. Pedirlo no solamente es contra la ley, sino también va en contra y en detrimento de las personas que vivimos con VIH, sobre todo cuando hubo una hospitalización previa. ¿No? Parte de estos problemas es que hay muchos mitos al respecto, mucho miedo y mucha desinformación. Y lo que yo preguntaría en este momento es, seguramente muchas personas que están en este momento conectadas, conocen a alguien que vive con VIH. ¿Cómo se sienten al respecto cuando se enteraron de su diagnóstico? ¿Ese diagnóstico se los dijo la persona? ¿O hubo un chismorroteo alrededor del diagnóstico de la persona? Es decir, ¿estamos realmente haciendo espacios seguros en nuestras empresas, en nuestros círculos sociales, para que una persona que vive con VIH se sienta lo suficientemente confiado, confiada para decirte, oye jefa, oye jefe, oye compañero, compañera, yo vivo con VIH? ¿Realmente estamos haciendo lo que nos toca o nada más estamos dejando toda la responsabilidad a las personas que vivimos con VIH? Porque aquí hay un dato muy importante. En México tenemos de las mejores terapias antirretrovirales. Creo que ese ha sido uno de los grandes aciertos de los gobiernos y de tengo que decirlo. Tenemos medicamentos antirretrovirales, los mejores de la región latinoamericana. Tenemos inhibidores de integrasa, los mejores medicamentos que nos hacen indetectables en un par de meses al inicio de nuestra terapia antirretroviral, una pastilla muy pequeña, una sola toma. El problema se traduce en que tenemos muy pocas ganas de tomarlo, mucha gente. Y eso tiene que ver con la falta de oportunidades reales en este país para las personas que vivimos con VIH. Porque tenemos que escondernos toda la vida. Porque tenemos que estar cuidándonos que nadie nos vea tomar un medicamento todos los días. Porque tenemos que estar viendo dónde dejamos la receta, dónde guardamos nuestros papeles, que nadie se entere que entro a esa clínica, que veo a ese médico, que estoy en esa ala del hospital. No. El problema no es el VIH, el problema es todos los estigmas y los problemas y los prejuicios que se generan a partir de un diagnóstico clínico. ¿Ustedes han visto que discriminen a las personas que tienen diabetes o que tienen cáncer? Eso tiene que ver con los prejuicios que tenemos normalizados. Eso tiene que ver con esta idea de que el VIH te sucede cuando eres un irresponsable, cuando eres una persona que no se cuida, cuando eres una persona que eres promiscua, cuando eres una persona descuidada. Esos prejuicios nos llevan a pensar que tenemos que esconder nuestro diagnóstico, cuando se supone que tendría que ser un diagnóstico clínico como cualquiera, privado, y que no tendría que generar un problema cuando yo digo, necesito ir a mi unidad médica por mi medicamento. Aquí vamos a entrar a un tema que a mí me parece muy importante tratar. En México tenemos una norma que se llama 010, que es la norma mexicana del tratamiento y procesamiento de muestras para VIH. Aquí hay importantes puntos que a mí me gustaría poner. Perdón. No traté de hacer bullets, ¿no? A partir de la norma 010. Y por supuesto que habla del tratamiento y procesamiento de las muestras, pero también habla de los derechos humanos de las personas que vivimos ya con VIH. Nos dice, por ejemplo, en el 6.1 que las medidas de control, es decir, esta situación de yo vivo con VIH y ahora ya todo mundo se enteró, o mi jefe se enteró, o la de recursos humanos se enteró, las medidas de control para una persona que vive con VIH siempre, todos los días, cada minuto,
siempre, absolutamente todos los días laborales, deben basarse en el respeto a la dignidad y a los derechos humanos. En especial, el respeto de la protección a la salud, a la igualdad y, por supuesto, la del resultado. Es decir, este resultado que es reactivo y que es confidencial. El derecho a la no discriminación a partir de la ciencia, que el VIH no se transmite ni con besos, ni usando el mismo baño, ni usando los mismos aditamentos de cocina, ni sentándose en el mismo escritorio, ni estornudando, ni besándose. El derecho a la no discriminación a partir de la información basada en evidencia científica. Y que por supuesto debemos de respetar y promover entre el personal de las que labora en las instituciones de salud, pero también en las instituciones privadas, las medidas de control para que las personas que viven con VIH nunca serán coercitivas. Jamás las actividades o los controles sanitarios de las personas que vivimos con VIH jamás serán coercitivas. Ni siquiera una prueba de VIH puede ser coercionada. ¿No? La detección de VIH no se debe utilizar para fines ajenos a la protección de la salud del individuo en cuestión, a menos que sea en un acto en una orden judicial, ¿no? Y eso último estamos también tratando de derogarlo, por lo menos en la Ciudad de México, con un artículo que se llama peligro de contagio. ¿Qué nos habla esto? De que la detección no puede ser utilizada, por ejemplo, para ver si vamos o no a contratar a alguien. En recientes semanas le mandé yo un mensaje a Alberto y estaba yo tan enojado porque había una farmacéutica que estaba, después de que ya lo había contratado, después de que lo dio de alta en el seguro, después de que el chico hizo todos sus trámites para cambiarse de Capacits, que es un lugar en donde se atienden o nos atendemos las personas que vivimos con VIH no aseguradas, ya estaba en el IMSS, y de repente le llega un correo de recursos humanos firmado por el departamento médico de esa empresa, en donde le decían que le tenían que sacar una muestra de sangre para el procesamiento de diversos análisis. Si tú vives con VIH, ¿qué te hace pensar ese correo? No entendemos cuál es la necesidad de que una empresa sepa que vives con VIH, si no es un consultorio, una unidad médica, una clínica especializada, una secretaría de salud, una farmacia que te provee los antirretrovirales, un médico o médica especializado en epidemiología. ¿Por qué? Porque se sigue pensando que las personas que vivimos con VIH somos un peligro y no tenemos derecho al trabajo digno. No se va a solicitar como requisito para acceso a bienes y servicios de cualquier tipo contraer matrimonio, que eso se viola todos los días, obtener empleo, formar parte de instituciones educativas o para recibir atención médica y en cualquier otro que impida o anule el ejercicio de los derechos de la persona, conforme a lo que establecen las disposiciones jurídicas de la ley para prevenir y eliminar la discriminación, porque esto esto de contraer matrimonio, creo que Alberto lo sabe y me ha visto en mis redes sociales al ser una persona bastante crítica, perdón, ya le moví aquí, al ser una persona bastante crítica al respecto del matrimonio igualitario. Si nos vamos a los códigos civiles de cada país que tienen matrimonio igualitario, vamos a encontrar un apartado en donde dice que la pareja podrá contraer matrimonio siempre y cuando se realicen estudios de control sanitario, incluido VIH, en donde la otra persona sepa que vives con VIH y le tienes que mostrar esos resultados al juez. Eso no es matrimonio igualitario. Si tú vives con VIH, no tienes derecho entonces a contraer matrimonio sin que un juez que no conoces sepa tu diagnóstico. Y eso viola la ley. Eso viola la misma norma 010. Entonces, la figura de matrimonio igualitario está hecha para que se casen personas del mismo sexo, pero no para que se casen personas viviendo con VIH en el cuidado y dignidad de sus derechos humanos. Por eso es que esa figura para mí no sirve. La detección del VIH y SIDA no deberá de ser considerada como causal médica para afectar los derechos humanos fundamentales o disminuir garantías individuales estipuladas en la Constitución,
Esto hablamos, por supuesto, del derecho al trabajo. Se debe regir por los criterios de consentimiento informado y confidencialidad que consisten en que la persona se someta a un análisis de hacerlo, con conocimiento suficiente, en forma voluntaria, con autorización por escrito y con la garantía de que el servicio de salud al que acude respetará su derecho a la vida privada y a la confidencialidad de expediente. Nosotros en Vive Libre hacemos pruebas de detección de VIH, sífilis y hepatitis C mayormente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, la persona tiene que acudir por su propia voluntad a realizarse una prueba de VIH. Si esto no sucede, estamos violando la ley y la norma 010, pero sobre todo estamos actuando sin ética. ¿Qué sigue después? Antes de realizarle la prueba, se tiene que dar un consentimiento informado. El consentimiento informado tiene que ver con informarle a la persona, ¿no? ¿Cuál va a ser el tratamiento de su información, del procesamiento de su muestra y qué es lo que haríamos con la persona si llegase a salir reactiva? Que en este caso es la vinculación a los servicios de salud. ¿Qué es lo principal para mí como activista? No nada más hacer pruebas y decir, hice 300 pruebas, wow, maravilloso, somos unos chingones haciendo pruebas. No, es vincular a los servicios de salud. Es eso. Si en este momento, por ejemplo, Estrella Cordero, que está conectada, me dice, oye, yo quiero hacerme una prueba. Perfecto, Estrella, te agendamos, tú llegas, te hacemos tu prueba, firmas tu consentimiento, te doy tu resultado y es reactivo. ¿Qué es lo que menos esperaría del servicio que estás recibiendo, aunque sea gratuito? Si estamos haciendo pruebas, lo menos que podemos hacer es vincular a los servicios de salud. Si no vas a vincular a los servicios de salud, no hagas pruebas. Definitivamente eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? La vinculación a los servicios de salud nos va a dar un tiempo, ¿no? Pues de alguna manera aventajado, porque primero ya sabemos, o sea, ya sabes que vives con VIH, ¿no? En consecuencia, nosotros tenemos que actuar en ese sentido. Atenderse es lo más conveniente, atenderse de forma médica y clínica, ¿no? Entonces, siempre que se hacen pruebas de VIH, primero tienen que estar consentidas. No pueden ser coercitivas, no pueden ser obligadas y tampoco pueden poner, ¿no?, a disposición de esa prueba para ver si se contrata o no a alguien. El siguiente punto, aquí está, ninguna autoridad puede exigir pruebas de detección de VIH a un individuo a los resultados de las mismas sin que presente una orden judicial. Esto de la orden judicial se presenta siempre cuando hay actos de denuncias y demandas. Les comento que hay un artículo aquí en Ciudad de México que está en el 152, que habla del peligro de contagio, que es un artículo que criminaliza directamente a las personas que vivimos con VIH. El año antepasado, no, el año pasado, fue detenido un amigo, se convirtió en mi amigo después de que lo sacamos de ahí, fíjense, qué curioso. Fue detenido un chico que vive con VIH desde hace varios años, bisexual, en donde en su última relación con una mujer, una relación muy corta que iba iniciando, su pareja encontró antirretrovirales, ¿no?, en su casa. Así, encontró. Así dice el acta. Y entonces ella, pues en vez de hablar con él y preguntar qué pasa o no sé si había algo, ¿no?, que pudiera ayudar en ese momento, corre a la fiscalía, hace una denuncia por peligro de contagio, pasan unos meses, se abre una carpeta así super express, todo mal, en México como siempre, y este niño es detenido en pleno junio, mes de la diversidad del año pasado, en donde además la Fiscalía de la Ciudad de México muestra su identidad, muestra su diagnóstico, comparte su nombre y sale un video de él entrando, ¿no?, al reclusorio norte. Pasó por un juez de control como 20 minutos, algo que nunca pasa. Inmediatamente lo vincularon a proceso por vivir con VIH. Y ni siquiera podríamos decir por vivir con VIH, por tener antirretrovirales en su casa.
probablemente esos antirretrovirales son para PrEP o para PEP, ¿no? Que son dos formas distintas de prevención. Entonces, aquí es muy importante que sepamos que ninguna autoridad, ni siquiera sanitaria, puede exigir pruebas de detección de VIH. El diagnóstico de VIH es confidencial y es un dato protegido por la ley. En el siguiente punto, no deben informarse resultados positivos o negativos en listados de manejo público, ni comunicar el resultado a otras personas sin la autorización expresa del paciente, excepto cuando se trate de menores de edad o de personas con discapacidad mental o incapacidad legal, en cuyo caso se debe informar a los padres o quienes ejerzan la patria potestad o a falta de estos al tutor. En este momento a mí, por ejemplo, tengo dos casos que se me vienen a la mente. El primero, hablando de que tiene que haber pues la autorización expresa. Tenemos en este momento un caso de una chica de 26 años que tiene un déficit mental de su sentido cognitivo. Tiene 26 años, pero pues no sé, hay indicios de que esta chica ha sido violada por varios años. Entonces, hay personas de su círculo, pues de su red de apoyo, que quieren que se realice una prueba de VIH. ¿Nosotros podemos hacérsela? Sí, sí podemos hacérsela. Pero no podemos hacérsela sin la autorización expresa del paciente. Y como ella, su sentido cognitivo está alterado, entonces necesitamos la autorización expresa de sus padres, de su madre o de su tutor o tutora. Es muy clara la ley. Entonces no podemos hacerle pruebas de VIH sin su consentimiento. Y el otro caso que se me viene a la mente es uno de una empresa justamente, en donde estuvimos acompañando a un chico que desafortunadamente, quería ser asistente de vuelo. Es un caso bastante triste porque no llegó a un buen lugar. Es un chico que su sueño era ser asistente de vuelo. Eso quería ser, asistente de vuelo toda la vida. Y a partir de que se le realiza una prueba de VIH cuando lo van a contratar en una aerolínea mexicana de bajo costo, se le realiza una prueba de VIH sin consentimiento en un laboratorio que contratan de forma externa. Se enteran que vive con VIH, pero lo peor no acaba ahí. Lo peor es que le corren otras muestras de ITS y también se dan cuenta que tiene sífilis, pero ninguno de esos dos diagnósticos le es informado al usuario, al paciente, a su probable candidato. No, nunca le confirmaron. Y entonces el chico llega un día, encuentra un correo en donde le dicen que su aplicación para ser asistente de vuelo en esta aerolínea de bajo costo no puede seguir porque encontraron mejores candidatos. Meses después, se entera que vive con VIH, pero también se entera que la autoridad sanitaria ya tenía un registro de él. Coincide la fecha cuando él estaba haciendo su ingreso a esta aerolínea. Por supuesto que le corrieron varias muestras sin su consentimiento. El chico en este momento trabaja, me parece que repartiendo comida. Ha abandonado el tratamiento antirretroviral varias veces. No tiene ganas. No tiene ganas de trabajar. No tiene ganas de tener una pareja. No tiene ganas de tomar su tratamiento. Porque lo que él quería era ser asistente de vuelo. Y por vivir con VIH, le dijeron que no. Inició todo un proceso. Nosotros estuvimos involucrados en una protesta con él, afuera de la Bolsa de Valores mexicana. Todas las aerolíneas se dieron cuenta quién era él. Nadie lo vuelve a contratar jamás. Y ahí está. Viviendo una vida que no le gusta.
por tener VIH. Viviendo una vida que no es digna, porque no puede tener un trabajo que él quiere por vivir con VIH. Qué difícil. La vigilancia epidemiológica del VIH debe realizarse considerando tanto las necesidades de prevención y protección de la salud de las enfermedades transmisibles como el respeto a la dignidad y a los derechos humanos de las personas que viven con VIH. En especial, el respeto a la protección de la salud, el derecho a la igualdad, a la vida privada, a la confidencialidad, a la no discriminación, y deben ser respetados y promoverse por el personal que labora en las instituciones de salud, evitando actitudes y conductas discriminatorias. Esto tampoco sucede en este país. Las mayores violencias que estamos atravesando las personas que vivimos con VIH son por las instituciones de salud pública. Debo decirles que no hay día que este teléfono no suene porque hay un usuario que no le quieren atender, que ya gritaron en el pasillo, el usuario que vive con VIH, pase, o que no tiene su medicamento en la farmacia, o que haya sido amenazado, o que haya sido despedido. Es tan complicado a veces todo esto que no entendemos cómo una norma así puede estar escrita y nadie la respete. ¿No? Es muy complicado, ¿no? Entender esta realidad que tenemos en este momento a partir de un diagnóstico clínico. Para mí en días es abrumante, ¿no? ¿Cómo podemos tener una norma mexicana que está totalmente desactualizada y que me parece que ya están en las últimas revisiones la actualización en donde incluyen el testeo a adolescentes, la autoprueba, es decir, una prueba que puedes comprar en la farmacia, y algunas otras mejoras como el PrEP, la PEP, que son actividades o, bueno, más bien acciones de prevención cuando existe una relación de riesgo o antes de tener relaciones, ¿no? Consentidas. Nos parece importante, para mí como activista y como persona que vive con VIH, pues hay casos que nos llegan que son complicadísimos. Me siento abrumado en este momento al pensar todos estos casos que nos llegan y que son a causa de que viven con VIH y que no pueden tener un trabajo digno. Tenemos el caso del doctor Walter, otro caso que ahí va, caminando un poco mejor que el otro que les contaba. Pero el doctor, imagínense ser un residente, haber cursado la especialidad, estar haciendo su residencia en un hospital. El doctor Walter se enteró que vive con VIH en marzo de este año, febrero de este año. Y curiosamente él dijo, bueno, si yo vivo con VIH, tengo que estarme trasladando a mi servicio de salud, pues creo que tengo que informar, ¿no? A mi hospital, porque estoy en un hospital, ¿no? La ciencia y la medicina están actualizadas en un hospital, ¿no? Y entonces él informa a sus jefes directos, a la jefa de medicina, a la jefa de residentes, al director del hospital, que vive con VIH. Pasaron 3 meses acosándolo, tratando de que renunciara a su residencia. Constantemente lo maltrataban, le ponían turnos de 72 horas corridas, 72 horas corridas. Fue muy difícil. Este niño en junio nos habló su hermana, llevaba una semana internado en un hospital psiquiátrico, se había tratado de matar 3 veces ya. No se entiende, no se comprende. Me da mucho coraje.
No se comprende cómo en un hospital, en un centro de trabajo hospitalario, en donde la ciencia y la medicina están presentes, en donde indetectable es igual a intransmisible, se sabe, se conoce, se informa, en donde sabemos que los medicamentos antirretrovirales nos convierten en personas indetectables, con buena salud, como si no viviéramos con nada. Trataron de amedrentar a este niño, porque además es un chamaco, tiene 24 años, el mejor de su generación. Terminó 2 años antes que todos de su generación, de lo bueno que era. Y digo era porque tampoco regresó a la medicina. No pudo regresar a la medicina. Está trabajando en un centro deportivo como doctor ahí, como asistente médico, tratando de recuperar su vida, tratando de recuperar su salud mental, ¿no? Por doctores que le negaron el derecho a trabajar como doctor, a ser un residente en neurocirugía. Y como ese caso tenemos varios, en Secretaría de Salud, en el IMSS, ¿no? En donde constantemente tenemos casos de personas que no quieren atenderse en el IMSS porque son trabajadores del IMSS y porque ellos saben que hay personas que comparten los expedientes médicos. ¿Se imaginan vivir con ese miedo? Es muy complicado tener un trabajo digno cuando vives con VIH. Después de abrir el diagnóstico viene un problema enorme porque no sabes cómo va a reaccionar la gente. No sabes cómo te van a tratar. No sabes si van a ser las mismas oportunidades. No sabes si te van a volver a recontratar, si se va a renovar ese contrato. Al doctor Walter no se lo renovaron, al contrario, lo obligaron a dejar antes su residencia. Antes de que terminara su residencia, lo obligaron. Además, publicaron en todo el hospital su diagnóstico. Y entonces todo el mundo ya sabía que vivía con VIH y se enfrentaba a las burlas de las enfermeras y de los camilleros, ¿no? Al desdén y al desprecio de sus compañeros residentes de neurocirugía. Se trató de matar 3 veces. Ninguna lo logró. Pero yo les puedo asegurar que si tú le preguntas a Walter qué quiere en este momento, lo único que quiere es ser neurocirujano. Y por tener el diagnóstico que tiene, no se le permite. Aún con todo el avance de la ciencia, aún con todo el avance de la ciencia, no se puede. No se puede. Entonces, a nosotros nos parece que los centros de trabajo deberían de ser espacios seguros. Deberían de tener actualización en el tema. Deberían de estar conscientes de que el VIH no les va a pasar de largo, porque el VIH no es algo que nada más le dé a los homosexuales o a las personas trans. El VIH le puede dar a cualquier persona que esté teniendo relaciones sexuales en este momento. Y entonces, ¿por qué llegar hasta allá? ¿Por qué llegar hasta tener algún familiar, alguna pareja, algún amante, algún hermano que vive con VIH para poder sensibilizarte, para poder dejar vivir en paz a las personas que vivimos con VIH? ¿Por qué se necesita llegar hasta allá? Con el solo entendimiento de que somos personas que tienen derechos humanos, con ese simple hecho podríamos hacer suficiente. Hay muchísimas empresas, y se los voy a decir de verdad muy abiertamente, hay muchas empresas que siguen pidiendo estudios de VIH. En este momento, el día de ayer en la noche, y voy a buscar de verdad la hoja, porque es
una tontería lo que está sucediendo. Una empresa de servicios de alimentación pide por regulación sanitaria, que eso no existe. Como ya lo vimos en la norma 010, ninguna empresa puede pedir pruebas de VIH. Pide que tengan pruebas de VIH actualizadas y que además este diagnóstico o este resultado pueda ser socializado con su jefe directo. En una empresa donde hacen hamburguesas, imagínense. Por supuesto que la persona que vive con VIH terminó renunciando por el miedo a que se enteraran de su diagnóstico y de una u otra manera, pues ya no quiere trabajar en lugares en donde le den seguridad social, ¿no? Porque entonces va a tener que estar pues pidiendo permiso y tratando de sobrellevar su diagnóstico a escondidas. Pues creo que lo que sucede en este país con el VIH es una cosa muy irracional y muy inentendible porque desde 1983 estamos con esta situación de salud pública. Y tenemos los mejores antirretrovirales, pero la sociedad mexicana sigue estigmatizando durísimo. No tenemos tranquilidad un solo día. Y parecería que se cumple, ¿no? Se cumple esto que constantemente nos dicen en redes sociales. No tenemos derecho a la confidencialidad, que somos personas irresponsables, descuidadas, promiscuas, descuidadas. Lo menos que podríamos hacer desde nuestros centros de trabajo es darles un poquito de tranquilidad. Tratarlos como toda la plantilla de empleados. A eso tienen derecho. Si hay alguna pregunta, adelante. Wow, Alain, muchísimas gracias por todas las historias que nos compartes. Amigos, amigas, creo que es importantísimo que salgan corriendo después de esta presentación, que vayan a Recursos Humanos y que pregunten si están haciendo pruebas de VIH a las personas, porque de verdad, se los he dicho con las agencias de relaciones públicas en el caso de Orgullo durante muchos años, aguas también con los servicios de salud que se contrata a la empresa, ¿no? Porque toda esta lucha que estamos haciendo hoy se puede venir abajo por la desinformación de un servicio de salud externo que dice, pues vamos a hacer pruebas de VIH para tener todas las pruebas, ¿no? Entonces, muchísimo ojo. Vamos a pasar a preguntas y respuestas, amigos, amigas. Recuerden que pueden hacer una pregunta anónima. No hay preguntas tontas, por favor. Cualquier duda que tengan aquí, ya lo hablé yo con Alain, o sea, estamos listos para responder cualquier pregunta que se les ocurra. Si quieren que sea anónima en el chat, pueden poner donde dice todos. Ahí pónganme nada más a mí y yo con mucho gusto la leo y no digo su nombre, ¿ok? Antes de que empiecen las preguntas, Alain, me gustaría hacerte yo una. Hablábamos ya ni me acuerdo, creo que nos vimos el viernes, ¿no? El Sí. viernes. Nos, hablábamos sobre esta necesidad que yo te decía de las empresas, de cómo puedo hacer para que la gente se acerque a mí, al área de recursos humanos, para que pidan su cita para ir al IMSS o a los Capacits o a donde sea, sin que abiertamente me digan que viven con VIH. Y tú me diste una idea como que me pareció como muy interesante. Creo que lo importante sería, primero, si hay condiciones en la empresa, ¿no? Para que pueda haber esta confianza y que la persona no se vea obligada o que tenga miedo de decir su diagnóstico, sería lo ideal. Si esto no sucede o si esto no quiere, ¿no? La persona, porque pues es un dato confidencial y no podemos obligarlo, lo que bastaría nada más, ¿no? Con decir, voy a mi servicio de salud, mostrar mi carnet con mi cita, eso sería todo, ¿no? Y no hacer mayor preguntas, porque justamente el miedo viene cuando empiezan a bombardear las preguntas. ¿A qué vas tanto al IMSS?
¿Qué medicamento tomas? ¿Por qué tienes que ir cada mes? ¿Por qué te tardas tanto? Y entonces empieza esta bola de nieve de preguntas y de miedos que te va causando un estrés enorme en el trabajo, ¿no? Entonces bastaría decir, tengo que recoger mi medicamento y nada más, ¿no? Naturalizar la conversación al respecto de VIH nos va a ayudar también a darle tranquilidad a la persona que lo vive. Totalmente, porque bien decías que hablábamos de, por ejemplo, diabetes, ¿no? Y nadie dice nada, ¿no? Yo me tomo mi pastilla para el corazón y nadie me ha dicho nunca nada. Pero es Exacto, justamente el VIH, y la mía también es una diaria, por ejemplo. Pero es exacto. justamente el VIH nada más la única razón que la gente relaciona como, ah, no, es malo, me va a dar, ¿no? Entonces, no hay un solo contexto, amigos, en las empresas que son parte de Pride Connection, no hay un solo contexto en los que haya un riesgo en que se pueda transmitir el VIH, ¿no? O sea, a menos que se vayan ahí, no se tengan un cuarto oscuro en sus empresas, pero no hay manera de que eso pase. Entonces, no hay justificación, como dice Alain, ¿no? Alain, otra pregunta. ¿Las Sí. personas que viven con VIH tienden a faltar más a la oficina? No necesariamente, ¿no? Porque, por ejemplo, por eso es tan importante que nosotros también como empresas incentivemos, ¿no? El testeo, ¿no? En toda nuestra plantilla, porque pues la gran mayoría de personas estamos sexualmente activas. Y estas campañas internas al respecto de hazte la prueba, testéate, diabetes check, VIH cuándo, ¿no? Es como importante. Y entre mayor sea la detección, mayormente oportuna, obviamente va a ser un tratamiento médico y clínico totalmente diferente, porque no es lo mismo que tú estés diagnosticado con eh, 300, 400 CD4, 250 CD4 incluso, ¿no? No importa la carga viral se va a suprimir con el medicamento antirretroviral que es mega efectivo, ¿no? Pero no es lo mismo que tú estés diagnosticado con arriba de 250, incluso 200. Lo hemos visto, que estés diagnosticado con 30 CD4 y estés enfermo todo el tiempo. Ya cuando vives con VIH y ya llevas un rato viviendo con VIH y estás en control virológico, pues es como si no tuvieras nada. ¿Por qué? Porque estás en control virológico. Por eso siempre debemos incentivar el control virológico. Sí, el testeo es importante, pero el control. Aboquémonos a las personas que ya viven con el diagnóstico. Sigamos buscando nuevos diagnósticos, sí, pero aboquémonos a las personas que ya lo viven. Y entonces, si hay control virológico, pues vas a tener una vida perfectamente saludable como cualquier persona, ¿no? No debería de tener tantos problemas de salud. Totalmente. Entonces, falso. Las personas no faltan más, no se enferman más, no porque le dio un catarro tienen que preocuparse. No, es exactamente lo mismo si tiene una adherencia al tratamiento. Así Alejandro es. Santana de Daimler Truck dice, hola Lain, muchas gracias por esta presentación y toda la información que nos compartes. Me surge una duda. ¿Cómo podemos en las organizaciones comenzar a realizar las prácticas correctas? ¿Existe algún manual para la gestión de personas con VIH en las organizaciones? ¿Algún tipo de lineamientos o instituciones a las que nos podamos acercar para comenzar a revisar nuestros procesos? Pues nosotros nos ponemos a la orden en Vive Libre. La verdad es que somos muy hociconas, pero también somos muy sensibles y pues estamos capacitadas para hacerlo, la verdad. Nosotros lo que hemos dicho siempre es que em, preferible, ¿no? Que se sensibilicen y se capaciten, aunque sea tarde, pero que lo hagan, ¿no? Que generen espacios realmente incluyentes, no solamente para las personas LGBTTI, sino también para las personas que vivimos con VIH, porque muchas de ellas personas no son LGBTTI y entonces derivan otro tipo de problemas. Entonces,
por supuesto que tienen que hacer primero un diagnóstico situacional de en dónde están parados, cuáles son sus procesos de contratación, cuáles son sus procesos internos. Después de ahí hacer una evaluación, qué está funcionando, qué no está funcionando, hacer una métrica poblacional al respecto de cuáles crees que son las mejores prácticas dentro de la empresa, cuáles crees que no son las mejores prácticas de la empresa. Todo esto es anónimo, porque siempre las personas cuando tienen anonimato tienden a ser más confiantes, tienden a ser más sinceras en este tipo de ejercicios. Y por supuesto, lo que sí les voy a recomendar es que si van a contratar médicos, perfecto. Si van a contratar algún personal de salud, perfecto, qué bueno. Pero una persona que vive con VIH siempre va a dar una aproximación real al problema que vive, porque al final del día nosotros lo vivimos. Totalmente. Pregunta también Beida Hernández de Bayer. ¿Cómo podemos actuar, reaccionar en caso de que se nos solicite información de serología cuando no es consentido? Citando nuestra norma, a veces por el shock o por pensar que es un papeleo normal, lo dejamos pasar. Muchísimas gracias, Alain. Aprendí mucho el día de hoy. Muchas gracias. Lo primero es, hay una ley. Hay una ley, inmediatamente acudir al, pues hay muchos departamentos en las empresas, compliance es uno de ellos, en donde podemos también llevar estos temas. La realidad es que sí se necesitan personas valientes dentro de las empresas que empiecen a denunciar esto, porque hay toda una serie de pasos que están normalizados dentro de las empresas para poder contratar a alguien. Y como lo dices bien, o sea, ¿qué hacemos? Primero tenemos que irnos al departamento en donde esto se puede llevar a cabo, en donde esto se puede ventilar, en donde hay que decir, a ver, este contractor me está pidiendo esto y esto va contra la ley, nos podemos meter en una bronca. Aquí quiero ser más claro, si no lo quieren hacer por el beneficio de las personas que vivimos con VIH, háganlo por el beneficio de su empresa, porque su empresa se puede meter en muchas broncas. Pregúntenle a la aerolínea de bajo costo en la cual se vio envuelta el caso que les conté. Literal, sus acciones en pleno aniversario se cayeron. Hasta allá llega el problema. Entonces, traten de hacerlo a partir también de la responsabilidad social que tienen. Y pensando que tal vez el día de hoy es una persona que no conocen, que vive con VIH, pero qué tal que el día de mañana es su hijo, o su esposo, o su pareja, o su amante, o su amigo. Eso. Imagínense que se ponen de acuerdo todos los CRGs de todas las empresas y van y le arman un desmadre a recursos humanos, así como de, oye, ¿por qué estamos pidiendo pruebas de VIH? O sea, el alivio que le van a generar a una persona que vive con VIH, que no lo ha dicho, pero de No ver sabes. que ustedes están tomando esta iniciativa y esta batalla, porque eso es justamente utilizar el privilegio de manera positiva, si lo podemos decir, pero es la Sí, empatía, amigos y amigas. Entonces, por favor, hagan esta lucha por las personas, sí también por la empresa, como dice Alain, pero híjole, yo creo que es algo que debemos de empezar a hacer todos los que somos parte de este rollo de diversidad e inclusión dentro de las empresas, ¿no? Tenemos una pregunta anónima que dice, ¿cómo ujú. podemos ayudar a desestigmatizar el ser cero positivos para que no solo nos encasillen en la comunidad LGBT? Primero, bueno, tenemos que tomar en cuenta dos realidades, una estadística y una científica. La científica nos dice que cualquier persona puede estar expuesta a adquirir VIH, cualquier persona. No importa quién sea, no importa si es nuestro abuelito de 60 años que está teniendo sexo, no importa si es nuestro hijo de 16 que está iniciando su vida sexual. Todas las personas estamos expuestas a tener VIH si no hay prevención, si no hay información, si no hay autocuidado. No, no me gusta hablar de responsabilidad cuando hablamos de VIH, me gusta hablar de autocuidado, ¿no? Y la otra que es la realidad estadística. En México es una epidemia concentrada, ¿no? Es una epidemia concentrada, pero que deja a muchas poblaciones afuera. En este momento hay un incremento desde hace 2 años
de mujeres cisgénero, casadas, maduras, con un diagnóstico de VIH. Y eso nos habla de que hay pocos acuerdos de nuestro matrimonio, en nuestra comunicación, en nuestras decisiones de vida sexual. Si estamos casadas, no podemos hacernos no vamos a hacernos una prueba. Yo creo que sí se la tienen que hacer todo el mundo, ¿no? Creo que eso nos va a ayudar a que otras poblaciones se visibilicen y dejen de tener tantos problemas de salud. Porque de verdad es súper desesperante ver a mujeres maduras con hijos, jefas de familia, hospitalizadas, porque no sabían que vivían con VIH y entonces ya tienen una enfermedad definitoria de SIDA. Entonces, es muy importante, sí, hablar de VIH, ¿no? A partir de que le puede suceder a cualquier persona. Y tratar de visibilizar con campañas y con acciones claras dentro de nuestros centros de trabajo, acciones para prevenir en general a toda la población, a nuestra plantilla. Me decía justamente una persona una vez de, ay Alberto, ¿qué tengo que saber para ver si me tengo que hacer una prueba de VIH? Y yo, hay una sola pregunta básica. ¿Has tenido relaciones sexuales alguna vez en la vida? Sí, ok, entonces tienes que hacer una prueba, tan simple y sencillo, ¿no? No tiene que ver con cuántas personas lo hagas, sino cómo lo hagas, ¿no? Entonces, súper importante. Dice, perdón, tengo una pregunta de Claudia Escobedo. Claudia, si quieres, abre, ahí está más. Hola, hola, buenos días. Hola, y muchísimas Hola. gracias por tu charla, Alberto. Como te lo puse en el comentario, muchas gracias por todo el esfuerzo que han hecho este año, su trabajo. Y Gracias. creo que pasa algo similar ahorita con una, pues no, no es epidemia, sino con el VPH, que ha sido, o que no está normalizado y últimamente se han dado un chorro de casos y justo cae en el comentario que hacía sobre la promiscuidad, ¿no? Entonces, creo que también está muy estigmatizado o un Sí. diagnóstico de VPH para mujeres u hombres. Este, y la verdad es que, bueno, no es una pregunta, pero es más un comentario en que tenemos que tener más educación, concientización y pláticas sobre esto. Entonces yo en lo personal te agradezco mucho por esta charla. Digo, me llevo mucho aprendizaje y sobre todo pues para ponerlo en práctica, no solamente aquí pues yo soy de Bayer, aquí en Planta Tlaxcala, sino con amigos, familia, etcétera. De verdad, muchas gracias, Alain. No, qué bueno que les gustó. Yo aquí estoy a la orden para lo que necesiten. De hecho, cualquier persona que necesite mi contacto, igual en las redes sociales, @Vive Libre o @Alainhu, ALAINWHO. Y si no, directamente con Alberto, pregúntenle ahí mi contacto y él se los puede dar. No importa si no son temas laborales, la verdad es que estamos pues nosotros a la orden de cualquier tema o cualquier situación de persona viviendo con VIH, aquí andamos, con mucho gusto. Y sí, lo del VPH es una situación muy compleja. En este momento tenemos una cobertura cero de VPH. Creo que somos el peor país del mundo en cobertura de vacunación de VPH. Sí, apenas sacaron el ranking y México está en el último lugar del mundo de cobertura de vacuna contra el VPH. Y pues no sabemos cuándo se vaya a regular esto. Y hay que tener en cuenta igual una cosa. El VPH es una de las ITS más comunes, ¿no? Y que afecta a más del 60% de la población en general. Ok, tenemos un par de minutos más. Pregunta, Elisa, ¿cómo debería actuar una empresa o qué herramientas podrían darse a puestos de toma de decisiones para atender casos de discriminación por colaboradores y que lo hagamos aunque no vivamos con VIH para que se normalice y que no nos lo pidan? A ver, aquí hay como varias preguntas. Me gustaría dar una pregunta, más bien una respuesta general, porque me Ok. tengo que ir ya. Dale, perdón. Pero nada más déjenme contestar.
¿Cuáles serían, primero, anteponerse siempre a el derecho humano a la igualdad, ¿no? El derecho humano a la dignidad, ¿no? O sea, al respeto a nuestra dignidad, ¿no? Si hay alguna persona que vive con VIH abiertamente dentro de nuestras plantillas, de nuestras empresas, y estamos viendo que hay alguna acción en detrimento de su capacidad de decisión, de su dignidad, de su salud mental, ¿no? O que está ocasionándole un estrés mayor porque lo quieren correr, ¿no? O porque no lo quieren ascender, o no le quieren dar la planta, o no le quieren dar incapacidad, o no le quieren dar sus prestaciones de ley. Creo que lo que podemos hacer también es dotar a las personas con estas herramientas legales, con estas herramientas que permitan pues el conocimiento de sus derechos, ¿no? El empoderamiento a partir de la información, ¿no? Creo que eso sería lo importante. La experiencia que nosotros tenemos en medianas y pequeñas empresas existe, en grandes no tenemos conocimiento, pero en medianas y pequeñas sí. Hay panaderías de estas así como muy gourmet, que siempre están, por regularmente están al frente personas LGBT que contratan personas viviendo con VIH, y cuando existen este tipo de permisos o peticiones de salir a recoger medicamento y así, siempre existe esa facilidad. Entonces, ojalá se pudiera replicar. El protocolo para la inclusión de personas con VIH, se lo voy a mandar a Alberto. Hay una cartilla de la CNDH. La verdad es que la CNDH ya no sirve para mucho, pero hace buenos materiales. Entonces, se lo voy a mandar por WhatsApp para que se los mande a ustedes. Es una cartilla que puede servir mucho y puede educarles también de algunas dudas que tengan. Buenísimo. Muchísimas gracias, Alain Pinzón, Muchas por todo gracias. esto. Por favor, contáctenle, amigos, amigas, amigas. Por favor, contáctenle con presupuesto, porque yo sé que Alain lo hace con todo el amor de su corazón, pero también es importante que valoricemos el trabajo que está haciendo Alain y que si nos va a venir a educar o apoyar o asesorar, que tengamos en cuenta que hay que darle valor a ese trabajo, ¿no? Y por último, acuérdense que se está desarrollando de Pride Connection también un protocolo de inclusión, no sé si llamarlo así, para personas que viven con VIH dentro de la empresa. Lo vamos a tener en febrero y seguramente Alain lo va a revisar en esta ronda de revisiones para que le echen un ojo. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos Muchas pronto. gracias. Alain, muchísimas gracias por todo. Un placer. Cuídense mucho y que tengan bonito día. Y Igualmente. contraten personas que viven con VIH. Sí, por favor. Bye. Gracias. Bye. Bye.